Hablar un poquito sobre agentes infecciosos y el cáncer. Para la agenda y objetivos que me planteé el día de hoy, pues vamos a dar una breve introducción a los agentes infecciosos. Vamos a hablar, como la mayoría de estos agentes son los virus, vamos a hablar de su oncogénesis. Vamos a mencionar la bacteria más importante que causa o que está asociada a cáncer y parásitos. Y por último, vamos a hablar sobre las conclusiones. Como breve introducción, pues sabemos que el descubrimiento de todos los microorganismos que producían enfermedades fue uno de los principales hitos de la microbiología en el siglo pasado, pues siglo XIX, ¿ah? Ya que a finales de este siglo, pues todos los microbiólogos buscaron en todos estos organismos el origen de muchas enfermedades, incluido el cáncer. Entonces, múltiples autores pues, se dieron a la tarea de hacer varias revisiones sobre qué microorganismos causan cáncer en el humano, entre los que cabría mencionar a Harald Surhausen. Él fue un doctor galardonado en el año 2008 con el Premio Nobel de la Medicina por sus trabajos sobre el papiloma virus humano y la implicación que tiene este en el cáncer de cervix. Se estima que pues, estas infecciones son responsables de o sea, las infecciones por cualquier patógeno son responsables de hasta un 20% de los casos de cáncer en el mundo y el 15% de estos es consecuencia de los virus. Entonces sabemos que los virus más fuertemente asociados a cáncer son los que han sido estudiados por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y son los siguientes, los que vemos acá. El virus de papiloma humano, dentro de los que tienen un mayor riesgo es el 16-18. También se encuentra el 31, 33, 35, 39, 45, 51, 56, 58 y el 59. Tenemos el virus linfotrópico de células T, humano tipo 1, el virus de inmunodeficiencia humana, virus de Epstein-Barr, el herpes virus tipo 8, virus de la hepatitis B, de la hepatitis C. Entre las bacterias tenemos Helicobacter pylori, y entre los parásitos, esquistosomiasis y Opistorchis viverrini y Chlorquisinensis. Estos son los que la Agencia Internacional pues, ha investigado y los ha catalogado como los principales causantes de cáncer. A lo largo de la historia, pues se han hecho varias observaciones y uno de los principales que hizo observaciones sobre todos los microorganismos que podrían causar estas enfermedades está Robert Koch. Él estudió sobre la transmisión de los agentes infecciosos y pues que eran difíciles de aplicar al cáncer por toda la naturaleza multifactorial y también debido a que todos los virus tumorigénicos es la cosa, están generalmente presentes en una gran parte de toda la población. Y él propuso estos principios, que el agente patógeno siempre debe estar presente en las personas enfermas y ausente en las sanas, lo que nos da que es algo bastante lógico. El agente causante no debe aparecer en otra enfermedad de manera fortuita. Tenemos que ver que el agente debe ser aislado, cultivado y capaz de transmitir la enfermedad en otros individuos y que el agente aislado de un nuevo hospedero debe ser idéntico al agente causal. Sin embargo, pues posteriormente está Sir Austin Bradford Hill, que él fue un epidemiólogo y estadista inglés, y él es muy reconocido porque junto con Richard Doll fueron los primeros en demostrar la conexión o la asociación entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón. Entonces, Richard Hill, pues, hombre, ya los confundí, es Sir Austin Bradford Hill, propuso los criterios de Hill para determinar una relación causal. Entonces, estos criterios de causalidad de Hill son los más adecuados que se utilizan como base para inferir una relación causal de los virus y el cáncer. Y como vemos acá, son nueve los criterios que él propuso, donde se debe ver la fuerza de asociación, donde tenemos que saber que la gente debe ser más frecuente en los casos que en los controles sanos. La consistencia,
porque hay diferentes grupos de investigación, utilizando una variedad de pruebas, deben corroborar la asociación. La especificidad, o sea, la enfermedad debe coexistir con el agente en un mismo espacio, preferentemente sobre otras asociaciones del mismo agente y otra enfermedad. La temporalidad es bien importante, donde la exposición al agente debe predecir la aparición de la enfermedad. Ahí puse otra vez la temporalidad, pero el gradiente, que a mayor exposición se debe correlacionar con mayor probabilidad de la enfermedad. Y el 6 y el 7 es como la plausibilidad y la coherencia. Entonces aquí la asociación debe fundamentarse en los aspectos biológicos ya conocidos del agente causal. Y también está el experimental, donde las condiciones controladas deben reproducir y coincidir con la enfermedad. Y el bloqueo de los mecanismos biológicos involucrados debe reducir o prevenir la aparición del mismo. Y la analogía, como agentes como mecanismos que tienen mecanismos similares, deben asociarse a enfermedades similares, en este caso, pues el cáncer. Entonces, tenemos los principios generales de la oncogénesis viral. Y aquí sabemos que los virus oncogénicos, pues generalmente van a establecer infecciones crónicas en las cuales van a haber poca o incluso nula producción de partículas virales. Entonces, en estas infecciones, el virus se va a mantener durante toda la vida del individuo. O sea, el virus se va a mantener siempre, hasta que el paciente se muera. Entonces, estos mecanismos de persistencia o de latencia viral son biológicamente compatibles con el proceso carcinogénico, porque van a evitar la muerte celular, van a inducir a la proliferación para incrementar un mayor número de células infectadas. Entonces, este tipo de infección se va a caracterizar por la expresión de proteínas virales que van a controlar la muerte celular y la proliferación. Entonces, así, los virus oncogénicos van a mantener que la infección de un número controlado de todas estas células, estableciendo así un equilibrio entre el virus y el hospedero, y van a preservar la integridad de ambos. Entonces, va a haber un bajo nivel de expresión viral y eso va a ayudar a mantener el virus oculto del sistema inmunológico. Y es así como el virus pues se mantiene. Entonces, la persistencia viral en el hospedero pues se va a lograr mediante esto, ¿verdad? La integración del genoma viral dentro del genoma del hospedero y o también mediante la expresión de todas las proteínas virales que van a segregar dentro del genoma. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ambos mecanismos van a asegurar que el virus pues no se vaya a perder durante la replicación viral. Aquí pues ahí vemos que la existencia de los oncogenes virales se va a explicar como parte de todos estos mecanismos de esta persistencia. Entonces, el cáncer que conduzca a la muerte del hospedero también va a conducir a la muerte o a la eliminación del virus. Entonces, todos los tumores asociados a un virus van a ser el resultado de la cooperación o de la integración de todos estos agentes virales. Y pues en este escenario, todas las células que van a estar latentemente infectadas por estos virus oncogénicos pueden ser blancos más susceptibles de eventos oncogénicos adicionales, como bien sabemos, factores ambientales, tabaco, obesidad, inflamación, radiación solar, una dieta pobre en frutas y verduras. Esto en combinación con la alteración genética, pues va a hacer que exista una transformación celular y por ende el desarrollo del tumor. Esto es bastante importante, ya que los agentes infecciosos pues pueden contribuir a la carcinogénesis mediante mecanismos directos o indirectos. Entonces, todos estos agentes cancerígenos se van a encontrar generalmente en una forma monoclonal en casi todas las células tumorales. Entonces, esto va a ayudar a que se mantenga un fenotipo tumoral a través de toda la expresión de los oncogenes virales o de la regulación de los oncogenes celulares. Entonces, como vemos en la parte superior de la imagen, por ejemplo, los retrovirus, donde su ciclo de replicación va a requerir que se integre el genoma viral dentro del genoma del hospedero. Y pues esto comúnmente va a conducir a que exista una transformación celular mediante
mutagénesis y puede ser también por inserción, ya que la integración puede causar una disregulación de la expresión de los oncogenes. Esto es un ejemplo de cómo funciona o cómo es el mecanismo del virus del Epstein-Barr, ya que este no necesita integrarse al genoma y este se transforma a través de la expresión de sus propios oncogenes. Y ahora, la otra forma de oncogénesis de los virus es la forma indirecta, que esta la vemos en la parte inferior de la imagen, donde si vemos los virus oncogénicos indirectos, pues generalmente no van a infectar a la célula. Estos van a actuar a través de dos mecanismos que son bien importantes, la inflamación crónica y estrés oxidativo, que pues obviamente persistentemente van a estar dañando a todos los tejidos de manera local. Y el otro mecanismo es la producción de la inmunodepresión, que va a reducir o va a eliminar todos estos mecanismos de vigilancia inmunitaria antitumoral. Entonces, también la oncogénesis directa e indirecta no son mutuamente excluyentes. Pueden, como por ejemplo el virus de la hepatitis B y la hepatitis C, pueden ser tanto del primero como del segundo. Y ahora sí, el segundo grupo va a ser como el virus del VIH. Y el Helicobacter pylori va a funcionar de manera con la inflamación crónica. Entonces, por ejemplo, tenemos los virus. Tenemos el virus del papiloma humano de alto riesgo, el virus linfotrópico de células T, humano tipo 1, el herpes virus, tenemos dos, ¿verdad? El virus del Epstein-Barr y el herpes virus del sarcoma de Kaposi o el herpes virus 8, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. Entonces tenemos el virus del papiloma humano de alto riesgo. Sabemos que los subtipos 16 y 18 pues pueden ser los más frecuentes en, en la formación de tumores. El primero, pues, que es el 16, se va a asociar principalmente en el cáncer cervical invasivo. Y el segundo, el 18, va a ser más frecuente en el carcinoma de células escamosas. Los virus del papiloma humano, pues de bajo riesgo, generalmente van a causar solo lesiones benignas como las verrugas. Entonces sabemos que el virus del papiloma humano pertenece a la familia de los Papillomaviridae. Tienen un genoma de ADN doble cadena. Se conocen más de 150 tipos de virus de BPH y los de mayor riesgo, como ya los habíamos mencionado, son los que vemos acá. El Globocan para el año del 2020 estimó un número de casos de cáncer cervicouterino, como vemos acá, a nivel mundial. Vemos que, por ejemplo, Latinoamérica tiene un 9.8% de, de incidencia en estos casos. Si nos ponemos a pensar, bueno, igual con Asia, ¿verdad? Que este tipo de cáncer, pues todos los que son secundarios a procesos infecciosos, pues van a estar relacionados a pobres condiciones, tanto de higiene, económicas, entre otras, y pues se corresponde, como en esta gráfica de PAI que vemos, que son los países en vías de desarrollo, tanto como en Asia, África y Latinoamérica y América del Caribe. Y igual para el año 2020, ya aquí vemos dentro de Centroamérica, incluyendo México, el número de casos nuevos reportados para el 2020. En Guatemala, 1,555, lo que creo que se corresponde a que se o reporta, porque el diagnóstico creo que sí se hace y que es bastante evidente, como hemos visto en la consulta externa, la cantidad de pacientes que vemos con cáncer cervicuterino. Y si vemos el número de muertes, igual en el 2020, 872 pacientes de 1,555, vemos que es más del 50% de las pacientes que fallecen por esta enfermedad. Y pues como les repito, yo creo que no se reportan porque la cantidad de pacientes pues ha de ser mucho mayor. El virus de papiloma pues es el tercer virus más frecuente.
La progresión va a involucrar una serie de cambios histológicos que vamos a ver acá. Aquí vemos en la fotografía A, que es una macrografía de una lesión en el cuadrante de las 6 a las 9 en las horas del reloj del cérvix uterino. Aquí en esta fotografía de la B vemos una citología cervical, que esta representa una lesión escamosa intraepitelial de alto grado, que es un NIC3. Aquí vemos la inmunohistoquímica contra el marcador de VPH, que es el P16. Y vemos que hay una división celular incrementada en todas las células de la capa basal. Aquí en la D vemos una lesión escamosa de bajo grado, que es un NIC1. Aquí es una intraepitelial de grado 2, que sería el NIC2. Aquí ya la intraepitelial grado 3. Y aquí ya vemos un carcinoma escamoso microinvasor. Y en la fotografía H ya vemos el carcinoma epidermoide invasor ya del cérvix. Entonces, las principales proteínas oncogénicas del virus del papiloma humano es la E6 y la E7. Y esas van a participar pues desde las primeras lesiones y durante todo el mantenimiento del fenotipo maligno. Estas proteínas son negativamente reguladas por otra proteína, que es la E2 del virus del papiloma humano. Entonces, un acontecimiento que es bastante importante en el proceso oncogénico es la integración del genoma viral. Entonces, que es de una manera directa, como lo vimos anteriormente. Este evento va a ocurrir en las capas basales menos diferenciadas del epitelio y frecuentemente se va a dar una pérdida de la proteína E2, que es la que regula, y va a dar una sobreexpresión de la proteína E6 y E7. Y este aumento de estas proteínas se va a correlacionar con la progresión a las lesiones de alto grado y finalmente pues al carcinoma in situ y posteriormente pues al carcinoma invasor. El VPH también puede infectar el epitelio escamoso y otras áreas genitales también que contienen este epitelio escamoso van a haber neoplasias intraepiteliales y posteriormente pues el cáncer. Se puede encontrar tanto en vulva, vagina y pene. Una de las enfermedades que presentan este tipo de virus es el condiloma acuminado gigante, que también se le conoce como el tumor de Buschke-Lowenstein, que lo vemos acá. Es un carcinoma de células escamosas localmente invasivo de bajo grado. Va a afectar los genitales externos y está asociado a virus de papiloma humano de bajo riesgo como el VPH1 y VPH11. El tratamiento de este pues es quirúrgico y acá, vamos a ver, ahí está. Acá vemos igual, esta es una macrografía del glande con una lesión exofítica. Acá vemos el epitelio plano estratificado que muestra los coilocitos, que son estas células que vemos que el citoplasma está más grande y los núcleos son mucho más grandes. Esas son las lesiones, las células típicas de la infección por VPH. Y aquí vemos la tinción para KI67. Luego tenemos el virus linfotrópico de células T humano tipo 1 y el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, el HTLV1 pues es un potente cancerígeno que está directamente asociado pues a un espectro de enfermedades linfoproliferativas que juntas se le conocen como la leucemia o el linfoma de células T del adulto. Este es endémico de Japón, de la costa de África Occidental. También se da bastante en América Central y el Caribe. Se dice que hay entre 15 a 25 millones de personas infectadas en todo el mundo, y de las cuales se estima que únicamente el 5% va a desarrollar el linfoma de células T. También se han descrito que existen 3 formas de transmisión: la sexual, la intravenosa y a través de la lactancia. Este virus infecta a los linfocitos T, también a los linfocitos B, a los monocitos y a los macrófagos. También así afecta a las células dendríticas. Esto en vitro, pero en vivo se ha demostrado que únicamente afecta a los linfocitos T. Y el principal mecanismo de transformación de estos retrovirus va a ocurrir durante su mutagénesis.
Y el virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 y tipo 2 pertenece a los lentivirus. Van a estar, o sea, este virus per se, pues no está asociado a ningún tipo de cáncer. Sin embargo, pues todos los pacientes que ya presentan SIDA, pues obviamente por la inmunodeficiencia van a estar propensos a mayor tipo de infecciones y por ende pudiesen presentar algunos de los cánceres que hemos hablado anteriormente o de los que vamos a hablar más adelante. Luego tenemos a los virus de Epstein-Barr. Este también se le conoce como el virus, como el herpes virus humano tipo 4. Se encuentra más o menos del 90-95% en la población adulta de todo el mundo. Este se va a transmitir mediante las vías oral y sanguínea, aunque la transmisión intrauterina pues también se ha documentado. Entonces, la adquisición temprana pues del virus del Epstein-Barr pues no causa enfermedad, pero si la infección ocurre durante la adolescencia o en la etapa adulta temprana, se le conoce y se ha visto que se presenta más como mononucleosis infecciosa. Los linfocitos B son su blanco principal. Sin embargo, pues también el virus puede infectar otras células como las epiteliales, principalmente las del tracto digestivo superior, donde se cree que producen eventos de la reactivación viral. Entonces, durante todos estos episodios de reactivación viral, que son poco frecuentes y que se desconoce hasta el momento qué es lo que los triggerea, qué es lo que los detona, van a liberar partículas virales por la saliva y estas van a servir para que se dé la propagación del virus hacia otros hospederos. Entonces, el virus del Epstein-Barr pues ha sido principalmente asociado a neoplasias de células B y también a las neoplasias de células epiteliales del tracto digestivo superior. Y donde cualquiera se puede presentar entre los linfomas de Burkitt, de Hodgkin, linfomas grandes y difusos, cutáneos, así como linfomas de células T. Entonces, el linfoma de Burkitt, pues existen tres tipos de linfoma de Burkitt. Está el endémico, el esporádico y el que se da en los individuos, los pacientes que son inmunocomprometidos. Entonces, el virus del Epstein-Barr está casi presente en el 100% de los linfomas de Burkitt endémicos y alrededor del 20 al 30% en los esporádicos. Igualmente, los inmunocomprometidos, casi el 100% de los pacientes están asociados al virus del Epstein-Barr. Esta clasificación, pues, fue basada originalmente en la región geográfica de las que se originaba el linfoma. Entonces, el endémico, pues, es originario del África ecuatorial, eh, que además del virus de Epstein-Barr, pues, tienen una alta tasa, una alta incidencia de malaria y que estos dos funcionan como cofactores para el desarrollo de esta neoplasia. Existen también diferencias anatomopatológicas en los diferentes tipos de linfoma. El endémico va a manifestarse principalmente en sitios extranodales, como la mandíbula y los huesos de la cara. El esporádico se va a originar principalmente en el abdomen, invade la médula ósea, más o menos en el 20% de los casos, y también va a comprometer a los nódulos linfáticos. Entonces, el linfoma de Burkitt pues también va a presentar una translocación del oncogenes MYC a regiones promotoras de las cadenas pesadas. Luego también el virus de Epstein-Barr pues se puede presentar o se asocia al linfoma de Hodgkin, que existen dos tipos. Está el nodular con predominancia linfocítica y está el clásico. El clásico a su vez se va a subdividir en varios tipos, que es el esclerosis nodular, el enriquecido en linfocitos, el de celularidad mixta y el que está disminuido en linfocitos. Entonces, se dice que en el de esclerosis nodular, más o menos del 20 al 30% está asociado al virus de Epstein-Barr. El enriquecido en linfocitos va a estar asociado el 10%. El que tiene la celularidad mixta va a estar asociado de 60 al 75% aproximadamente. En Estados Unidos y Europa, pues el linfoma de Hodgkin clásico constituye el 95% de los casos.
y más o menos del 30 al 40% de estos están asociados al virus de Epstein-Barr, principalmente en los de esclerosis nodular y la celularidad mixta. Esta fotografía que les puse acá fue un caso que se dio en el 2020 junto con la epidemia de COVID. Fue un paciente que tuvo una infección por el virus de SARS-CoV-2 y se cree que desencadenó una respuesta inmunitaria antitumoral, como ya se había descrito en algunas otras infecciones de alto grado. Se dice que según el estudio que hicieron con el paciente, él liberó muchas citoquinas inflamatorias en respuesta a la infección y esto pudo haber activado las células T específicas con antígenos tumorales y las natural killers que actuaron en contra del tumor. Y porque esto así se presentaba y 3 meses después del proceso de la infección, vieron que prácticamente el paciente estaba curado. Em, el virus de Epstein-Barr pues también se asocia al carcinoma nasofaríngeo y sabemos que este es endémico en ciertas regiones de Asia y del norte de África. También existen varios tipos, dentro de los cuales está el tipo 1, que es el queratinizante o de células escamosas. Está el tipo 2, que es el no queratinizante de células escamosas. Y está el tipo 3, que es el más común y el más fuertemente asociado con los virus de Epstein-Barr, ¿verdad? En casi el 100%. Entonces, aquí vemos en la fotografía un carcinoma nasofaríngeo asociado al virus de Epstein-Barr. Vemos acá una tomografía en su corte axial, donde vemos esta lesión hipodensa ovoidea que corresponde a un carcinoma nasofaríngeo y que está asociado a este virus. Y en las tinciones que vemos acá, pues ya vemos que está la tinción de hematoxilina y eosina que muestra el patrón del linfoepitelioma. Otra de los virus que también son cancerígenos está el virus 8, virus de herpes 8, o que se le conoce también como el herpes virus del sarcoma de Kaposi. Este virus principalmente pues infecta a los linfocitos y a las células endoteliales y es el agente etiológico del sarcoma de Kaposi. También se le conoce como linfoma efusivo primario y también causa una enfermedad linfoproliferativa que se denomina como la enfermedad de Castleman. Vemos que la prevalencia va a variar según la región geográfica. Se da mucho menos en Europa y Asia con únicamente el 5%, pero en África subsahariana se da hasta en un 50%. Estas neoplasias, pues con este tipo de virus no eran tan frecuentes antes de que existiera la pandemia del SIDA, pero ya en la actualidad, pues representa uno de los signos más importantes de esta enfermedad. Sabemos que el sarcoma de Kaposi pues es una enfermedad sistémica que se va a manifestar con estas lesiones cutáneas y también pueden haber lesiones en mucosas. Hay diferentes tipos, está el clásico, el endémico de África, el que está asociado a los pacientes inmunosupresos y también pues el asociado específicamente al SIDA. Todos estos tipos van a tener una etiología asociada a la infección por el herpes virus 8. Y pues la histología ha sido bastante controvertida porque a pesar de que se le denomina sarcoma, pues no es estrictamente un tumor de células del mesénquima. Más bien, pues compromete a las células que forman los vasos linfáticos y a los vasos sanguíneos. Dentro de las infecciones más, creo yo, importantes o más que vemos que afectan a nuestra población es el virus de hepatitis B. Se estima que en todo el mundo el número de personas estimadas es aproximadamente de 2 billones, de las cuales más o menos 360 millones son portadores crónicos. Entonces la infección crónica pues es una de las principales causas del carcinoma hepatocelular y este puede llegar a estar entre el 50 y el 90% de los casos en áreas que son de alto riesgo. El virus de la, ahí está. El virus de la hepatitis B
pues además va a conducir al desarrollo de cirrosis hepática, que junto con el carcinoma hepatocelular van a producir aproximadamente 1 millón de muertes cada año. El virus de la hepatitis B es un virus envuelto que tiene un genoma parcial de doble cadena, se replica a través de un ARN intermediario, y esto a través de una transcriptasa inversa viral, que va a ser de la misma familia que la transcriptasa del virus del VIH. El blanco principal del virus de hepatitis B, pues es el hepatocito, y la infección pues puede ocurrir a través de transmisión vertical u horizontal durante los primeros años de vida, o incluso, pues como es más común, durante la etapa adulta. Entonces, todo el proceso carcinogénico provocado por el virus de la hepatitis B es bien complejo e involucra pues múltiples vías de transformación directa e indirecta. Fue como lo que vimos anteriormente, siendo la vía indirecta la que está dirigida principalmente por el daño inflamatorio crónico. Entonces, la inflamación crónica, que va a estar mediada principalmente por los linfocitos T citotóxicos, y la cirrosis producida pues, per se por el virus de la hepatitis B, van a causar que la enfermedad sea necroinflamatoria crónica. Entonces aquí va a existir necrosis y regeneración de todos los hepatocitos de una forma continua e intermitente. Pero este daño crónico pues va a ser o es probablemente el principal responsable de la aparición del carcinoma hepatocelular. Se ha visto que en algunos pacientes infectados por hepatitis B desarrollan cirrosis, pues obviamente van a presentar un mayor riesgo de cáncer. Y se han documentado varios mecanismos de transformación directa e indirecta, ¿verdad? También tales como la expresión de oncogenes virales y mutagénesis por inserción. La proteína oncogénica viral HBX es la principal proteína oncogénica. Esta proteína de replicación participa tanto en la transcripción como en la reparación del ADN. Y esto va a, a influir en el ciclo celular y va a generar apoptosis e inestabilidad genómica. El virus de la hepatitis C es un miembro de la familia Flaviviridae. Se conocen que al menos hay 6 genotipos que se van a distribuir según las regiones, y estos se van a dividir en subtipos. El genoma del virus de la hepatitis C va a consistir en una sola cadena de ARN. Este ARN va a contar con un solo marco de lectura que va a producir una poliproteína que posteriormente pues se va a dividir en diferentes polipéptidos mediante la acción de varias proteasas virales. Este virus de la hepatitis C pues va a infectar a los hepatocitos, causando una infección aguda que se puede convertir en una infección crónica cuando el sistema inmunológico pues no puede eliminarla. En estos casos, pues el portador de la hepatitis C puede progresar a tener una hepatitis, posteriormente a cirrosis y eventualmente desarrollar carcinoma hepatocelular. Se estima que más de 170 millones de personas en todo el mundo están infectados con el virus de hepatitis C, y más o menos el 40% de estos 170 millones van a presentar algún tipo de enfermedad hepática a lo largo de la vida. Y el 1 al 4% va a desarrollar el cáncer el hepatocarcinoma. Entonces, la transmisión es comúnmente a través de derivados de sangre, productos sanguíneos, por compartir jeringas en los pacientes, ya sea junkies, drogadictos, ¿verdad? Y son las principales vías de transmisión. Aquí se han descrito pues varios mecanismos de transformación, dentro de los que sabemos son directos e indirectos para el virus de la hepatitis C. El core va a ser el principal promotor de la esteatosis, que como ya bien sabemos, pues es una condición caracterizada por la retención anormal de los lípidos dentro del hepatocito.
también va a aumentar el estrés oxidativo, que por ende va a conducir a un daño hepático crónico y posteriormente al hepatocarcinoma. Entonces, se han atribuido pues diferentes funciones a esta proteína core, dentro de las cuales se incluyen la transcripción alterada de genes, eh, efectos de la proliferación y por ende pues también a la muerte celular. Esta expresión de core se correlaciona con cambios en la actividad de las MAP quinasas en los genes supresores de tumores como P53 y el retinoblastoma. Entonces, esta proteína va a regular toda la producción de las sustancias reactivas de oxígeno, que por sus siglas en inglés es ROS, mediante la inducción de la sintasa de óxido nítrico, que va a activar a la ciclooxigenasa 2, que es la COX-2. Entonces, todos estos eventos van a contribuir de forma importante a la generación del estrés oxidativo. Entonces, esta proteína core se va a localizar en la mitocondria, donde se va a regular a niveles de mitocondriales, y ahí se ha propuesto que la unión de la proibitina y la citocromo C oxidasa van a resultar en que va a haber un aumento del estrés oxidativo y que por ende va a favorecer al daño del ADN. Entonces, la inhibición del P53 y el gen del retinoblastoma, como de otros oncogenes y otros genes supresores de tumores, van a conducir a una división acelerada celular y pues con mayor daño al ADN, todo este causado por el estrés oxidativo y toda la respuesta inflamatoria, conduciendo al final pues al desarrollo del hepatocarcinoma. Entonces, ya que vimos la oncogénesis directa, pues ahora vamos a ver la oncogénesis indirecta. Entonces, todos los mecanismos de oncogénesis indirecta pues van a ser más difíciles de demostrar porque no es posible como recapitular todo un proceso oncogénico, ya sea en los modelos animales, para que estos expresen todos los genes virales. Entonces, la carcinogénesis indirecta se ha propuesto a partir de muchas evidencias epidemiológicas. Y aquí volvemos a hablar sobre los principios de coherencia y plausibilidad de Hill, que son los más difíciles de cumplir. Perdón. Entonces, la infección persistente, pues generalmente va a estar acompañada de inflamación local crónica en la célula, aún en procesos o en mecanismos de evasión de la respuesta inmunológica. Entonces, han propuesto que toda esta inflamación crónica pues va a inducir a un daño local, a un daño constante, progresivo y que estrechamente va a estar relacionado con la regeneración de todo este tejido dañado. Entonces, toda esta respuesta inflamatoria se va a caracterizar por expresión local de citoquinas proinflamatorias, quimiosinas, moléculas de adhesión, factores de crecimiento, los genes antiapoptóticos, y todos estos van a regular todo el reclutamiento de los linfocitos y van a estimular a la producción de más fibroblastos y de células endoteliales. Entonces, ya que las células estén se encuentran dentro de este sitio de infección, pues van a sufrir apoptosis, van a ser fagocitadas y al mismo tiempo todos los cambios vasculares van a ser revertidos. Entonces, durante la inflamación crónica y estas infecciones persistentes, todos los leucocitos se mantienen en el sitio de la infección. Y esto va ¿cómo se llama? Va a hacer que todas las células inmunológicas van a producir más radicales libres y esto va a ser altamente mutagénico. Entonces, dentro de este escenario de inflamación crónica, se va a favorecer la aparición de todas las clonas tumorales. Entonces, las funciones de regeneración y ¿cómo se llama? Las funciones de regeneración del tejido, como la expresión de factores de crecimiento, antiangiogénicos principalmente, pues van a favorecer al crecimiento del tumor, a la invasión y a la metástasis, que es como lo hemos visto en las clases anteriores. Entonces,
Lo que el Helicobacter pylori representa muy bien este mecanismo indirecto de oncogénesis, porque pues vamos a ver más adelante que se mantiene en una inflamación crónica. La infección por Helicobacter pylori es una infección común, a menudo se vuelve crónica, principalmente el tracto gastrointestinal, que va a estar asociado a enfermedades gastrointestinales superiores, como gastritis crónica, úlcera péptica y finalmente pues al cáncer gástrico. ¿Quién es el que se ve más afectado? Pues la mayoría de los pacientes adquieren la infección durante la infancia. Sin embargo, los hombres parecen tener tasas de infección ligeramente más altas que las mujeres en la edad adulta. En la infancia, pues la proporción de sexos parece ser igual. Se ha visto que en América del Norte los grupos que tienen un mayor riesgo son los que se encuentran en pobreza, ¿verdad? Que están socialmente pues, en desventaja. Hacinamiento, inmigrantes de América del Norte, particularmente también los inmigrantes de Asia, que residan cerca de la frontera de los Estados Unidos y México. Hay algunas razas o etnias que están con mayor factor de riesgo, como lo es los afroamericanos, hispanoamericanos, nativoamericanos o incluso los nativos de Alaska. Se dice que el 44 al 49% de... hay una prevalencia del 44 al 49% en países en vías de desarrollo. Y en América Latina y el Caribe, esta prevalencia llega hasta el 60 al 65% por la infección de Helicobacter pylori. Entonces, el Helicobacter pylori también puede tener un papel causal o contribuyente en múltiples trastornos, tanto como la dispepsia. Hay un mayor riesgo de úlceras gastrointestinales y también en los pacientes que toman aspirina en dosis bajas. También está asociado a gastritis crónica. Hay condiciones hepáticas como el hígado graso no alcohólico. También se debe de buscar en los pacientes con encefalopatía hepática que tengan cirrosis. La infección por Helicobacter pylori puede hacer que mantengan la encefalopatía. Síndrome metabólico en diabéticos, deficiencia de vitamina B12, incluso en demencia y en enfermedad de Alzheimer. Entonces, el H. pylori pues es una bacteria gram negativa que coloniza selectivamente al epitelio gástrico. Es una bacteria ureasa, catalasa y oxidasa positiva. Va a tener la forma de espiral y va a tener de 3 a 5 flagelos, que son los que vemos acá, que se van a utilizar para su movilidad. Entre muchas de las características únicas que tiene el Helicobacter pylori, una de las más notables es su capacidad de persistir durante décadas en el entorno gástrico. Y esto porque no hay una capacidad del huésped para eliminar esta infección. Y vamos a ver más adelante por qué. A diferencia de otros virus y de bacterias, pues ha desarrollado esta capacidad de colonizar el ambiente altamente ácido del estómago, porque lo que hace es que metaboliza la, la urea a amoníaco a través de la ureasa, que es lo que vemos acá. Y entonces de esa manera va a neutralizar el ácido gástrico y va a permanecer en este ambiente tan ácido del estómago. De hecho, pues ahora la evidencia que hay respalda que el Helicobacter pylori ha coexistido con los humanos durante decenas de miles de años y han realizado estudios genéticos que indican que los humanos han sido colonizados por el Helicobacter pylori al menos por 58,000 años. La transmisión pues se da vertical, puede ser de madre a hijo, puede ser la transmisión oral o también la transmisión fecal-oral. La patogenicidad, pues la infección por Helicobacter pylori se vuelve persistente por múltiples mecanismos especializados de la bacteria. Esto para evitar las respuestas inmunitarias iniciales. Dentro de lo que podemos incluir, pues hay alteración de las barreras celulares, como es la destrucción de las uniones epiteliales. Va a dañar el ADN. Esto va a inducir a la apoptosis y aumenta la proliferación de las células epiteliales
y de toda la transformación celular y va a estimular la producción de citoquinas. Dentro de los factores de virulencia que, que va a tener el Helicobacter pylori y que van a afectar todo el epitelio gástrico, está el islote de patogenicidad KA, que es un grupo de 31 genes que va a codificar un sistema de secreción. Este sistema funciona para perforar o para penetrar todas las células epiteliales del huésped y que esto permite la translocación del H. pylori. Entonces se cree que esta proteína CAG-A es el factor más virulento del Helicobacter y va a aumentar el riesgo de las úlceras pépticas, así como también lo del cáncer gástrico. También tenemos la proteína PAI, que esta va a permitir la translocación de componentes de la pared celular. Como dentro de los componentes de la pared celular están los peptidoglicanos y los muropéptidos, y estos van a contribuir a que se regule toda la respuesta inmunitaria proinflamatoria, pues, del huésped. Otras proteínas que se incluyen están CAG-L, CAG-Y, CAG-I y CAG-A, y pues todas estas van a estar asociadas con forzar todas las alteraciones celulares en el huésped. También está la toxina inductora de vacuolas VAC-A, la ureasa y el requerimiento de alta temperatura A. Entonces, pues el Helicobacter pylori y el cáncer gástrico se ha visto que a través de la inflamación crónica, pues obviamente en el estómago, va a causar lesiones inflamatorias progresivas, principalmente gastritis no atrófica, gastritis atrófica, luego metaplasia intestinal, displasia y por último, pues el cáncer gástrico. Solo para recordar, pues la metaplasia, sabemos que es el cambio reversible en el que un tipo celular diferenciado va a ser reemplazado por otro tipo de células, y la displasia va a ser ese crecimiento desorganizado de las células que va a estar caracterizado por la pérdida en todo el arreglo del tejido tumoral y de la estructura de la célula. Se dice que las alteraciones, el H. pylori va a tener alteraciones continuas dentro del material genético. Las proteínas con mayor riesgo es la CAG-A y la VAC-A, que la CAG-A nos da un odds ratio de 2.82 y de la VAC-A de 1.765. Y por último, pues tenemos las infecciones por parásitos, que sabemos, tenemos a Opistorchis viverini, que es la opistorquiasis. Es la infección causada por este parásito y se da más en el sudeste asiático. Estos se contagian al consumir pescado infectado que va a estar crudo o mal cocinado y que va a contener estas metacercarias, que estas son las infecciosas. Entonces la opistorquiasis secundaria pues a este parásito también se va a ver dentro de este sudeste asiático. Está Tailandia, Laos, Camboya, y también se puede dar en Europa o en Asia, incluyendo algunos países de la ex Unión Soviética. El ciclo vital, pues, va a requerir caracoles y peces. También se ha documentado que los perros, gatos y algunos otros mamíferos que se alimentan de peces pueden ser huéspedes definitivos. Entonces, después de que se ingiere, las metacercarias salen de sus quistes, ascienden a través de la ampolla de váter hacia los conductos biliares, se adhieren a la mucosa y maduran. Entonces, en la infección crónica, pues los síntomas pueden ser más graves. Pueden aparecer hepatomegalia, desnutrición. Rara vez se ve colecistitis, colangitis, pero también se ha visto la asociación de este parásito con la aparición del colangiocarcinoma. Incluso todos los veteranos de Vietnam que desarrollaron el colangiocarcinoma se cree que fueron infectados por este parásito, pues mientras servían en el sudeste asiático. Y la esquistosomiasis es una infección causada por duelas. Las duelas son gusanos planos parasitarios que van a afectar los vasos sanguíneos y el tubo digestivo, también los pulmones y también el hígado.
Entonces, la esquistosomiasis es una infección por los esquistosomas y estos se contagian por vía transcutánea al nadar o caminar en agua dulce contaminada. Todos los microorganismos van a afectar los vasos del aparato digestivo y también así el urogenital es el que se ve más asociado a cáncer de vejiga. Entonces, en el humano, pues los huevos se eliminan a través de las heces. Ya en el agua, los huevos se incuban y liberan los miracidios. Estos nadan y penetran dentro del caracol, como vemos acá. Y dentro del caracol, pues ya atraviesan 2 generaciones de esporocistos para convertirse al final en las cercarias. Las cercarias que van a nadar libremente, pues van a abandonar el caracol y van a penetrar en la piel del huésped humano. Cuando ya penetran, pierden su cola, se convierten en esquistosómulas y estas van a estar transportadas a través de todo el sistema vascular hasta el hígado. Ahí maduran y se transforman ya en gusanos adultos. Entonces ya este es el ciclo de la esquistosomiasis y es el que se ha visto asociado a cáncer de vejiga. Y pues esto es lo que les traía preparado para el día de hoy sobre los agentes infecciosos y el cáncer.